Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá, a su presidente, la doctora Mónica de Greiff, a su director del Centro de Arbitraje, el doctor Mauricio González, las demás directivas del Centro de Arbitraje y, por supuesto, a ustedes los asistentes, así como colegas de otros centros de arbitraje y directoras, que afortunadamente ahí se privilegia lo femenino, de otros centros de arbitraje, específicamente de la región Caribe. Nos concita este panel interesante no por quien ahora habla, sino por quien vamos a tener la posibilidad de oír, los doctores Gilberto Peña y los doctores Jaime Tovar, quienes, a pesar del dicho, no requieren ninguna presentación porque los precede su buena fama en este mundo y en lo jurídico. El tema se nos antoja absolutamente interesante, un tema que en materia comercial y en materia arbitral despierta toda la cotidianidad en el día a día de los tribunales de arbitramiento, y es la discusión de los denominados contratos de intermediación, a veces también llamados contratos de colaboración. Sabido es que una forma de expandir el mercado y aumentar las ventas es a través de terceros. Eso habla bien de modelos de expansión mercantil. Y esas redes comerciales se pueden ampliar o expandir desde diferentes ópticas y posibilidades. Contratar a representantes de comercio, hacerlo por medio de franquicias, por medio de redes de distribución, por medio de agentes comerciales. Ya en el camino jurídico nos enlazamos en un tema de altísima discusión y es la atipicidad o discusión sobre la tipicidad de un determinado modelo contractual a la hora de evaluarlo en materia arbitral. Un porcentaje altísimo, se nos antoja que superior al 15% en los centros de arbitraje, precisamente tiene como ocasión y linderos este tipo de procesos. El tronco común de todos estos contratos de distribución bien puede decirse que es el contrato de mandato. En últimas, es claro un tercero que desarrolla una actividad representando los intereses de otro, en este caso, intereses de naturaleza comercial. Esos modelos benefician generalmente una red de comercio y están ligados a la producción, reproducción o ampliación de actos de comercio. En cuanto a la discutible delimitación de esas nominaciones contractuales, por ejemplo, pudiéramos decir que la comisión, la agencia y el corretaje tienen en común como causa la promoción y estipulación de negocios ajenos. Las diferencias, sin embargo, son ostensibles y son grandísimas. La agencia se tiene por un contrato de larga duración. Por la representación, el comisionista contrata con el tercero por cuenta del comitante, bien sea en nombre propio o en nombre de este. El agente siempre actúa en nombre del comitente. Por el contrario, el corredor o mediador, como en otras legislaciones se denomina específicamente, no atiende ese mismo principio, no llega a concertar el contrato ajeno, se limita a poner en contacto a dos partes interesadas en la concreción del negocio jurídico. Si nos imbuimos en el tema de la exclusividad, pudiéramos decir que en la comisión el corretaje supone que no pacta exclusividad, mientras que en la agencia sí. ¿Y qué no diremos en la disonancia altísima de la distribución y de la agencia? Es el día a día, el pan diario del arbitraje y discusiones eternas sobre cuándo un contrato, no obstante naciendo como de distribución, termina derivando en uno de agencia. Es claro que el distribuidor adquiere mercancías al fabricante para su posterior reventa y de esto derivan otras notas características de ese modelo. La remuneración, por el contrario, del agente la constituyen las comisiones percibidas por el empresario por cuenta de quien actúa, mientras que la del distribuidor viene constituida por el margen comercial que obtiene entre la compra y la venta del bien. Como se ha dicho en materia jurisprudencial, el distribuidor asume el riesgo de la operación con el cliente, mientras que normalmente el agente no lo hace. Pero bien, en materia arbitral, esas delimitaciones
tienden a ser complejas. Y por eso este terreno se convierte algo así en un campo minado, repleto de zonas grises, donde se privilegian más los interrogantes que las absoluciones, donde el cuestionamiento hace parte cotidiana de la égida arbitral, donde muy pacífico no tienden a ser estos temas. Se me ocurren como interrogantes para que nuestros honorables panelistas absuelvan en sus presentaciones esto que es simplemente una lista no taxativa, sino absolutamente caprichosa de diferentes tipicidades que puede tener estos conflictos. ¿Hasta dónde y con qué límite se puede transferir a un tercero las obligaciones y derechos derivados de un contrato de intermediación? ¿Cómo debe pactarse y cuáles son los alcances del pacto de no competencia en este tipo de contratos? ¿Puede ser vitalicia la imposibilidad para que el distribuidor fabrique, promocione o venda productos de competidores distintos a su contratante original? ¿Cuáles son las obligaciones más usuales del agente comercial respecto a la marca de ese principal en los contratos de agencia? ¿Cuándo procede la satisfacción al agente comercial de la indemnización por daños y perjuicios? ¿Quién, frente a terceros, debe asumir la obligación de recibir las reclamaciones de los clientes sobre defectos o vicios de cantidad o calidad de los productos servidos? ¿Qué tipo de exclusividad constituye cláusula abusiva en el contrato de corretaje o en el contrato de agencia mercantil, etcétera? Son, como antes lo señalaba, simplemente lineamientos no formales, no camisas de fuerza para efectos de ser absueltos por los doctores Peña y Tovar. Lo que ustedes verán dentro de esta agenda de vuelo que pretendemos es lo siguiente. Primero, el doctor Gilberto va a hacer un recuento histórico, juicioso, sobre los contratos de intermediación, sus orígenes, consecuencias, efectos y diferenciación. Después, ya llevado al terreno de la práctica, el doctor Jaime va a plantear unos interrogantes con relación a esa producción de laudos arbitrales y en general a la discusión que tiene estos tipos de conflictos, esta tipología contractual, si así la pudiéramos llamar, esa taxonomía del arbitraje en materia de contratos de distribución. Y ya después, cerrando, lo que puede ser el plato principal es realizarle estas preguntas que hemos surtido y otras distintas a nuestros panelistas con el ánimo fundamental de incrementar el debate. Lo que aquí queremos es, ojalá, que existan posturas distintas, antípodas a la hora de mirar ese elemento común y ese tronco básico de esta conferencia, los contratos de intermediación. Así las cosas, y parafraseando alguna frase que alguna vez le leí a Cortázar, el moderador no tiene función distinta a ser dictador, y es dictador del tiempo. Con ocasión de esa frase y apegándome a ella, tendrán el ejercicio y el uso de la palabra por 20 minutos iniciales para ese plan de vuelo antes descrito los panelistas. Doctor Gilberto Peña, por favor. Muchas gracias. A pesar del anuncio, les quiero aclarar que no los voy a aburrir con un recuento histórico de estas instituciones. Sin embargo, en mi experiencia bastante larga de profesor de Derecho Comercial, siempre me encontré, y ello sigue sucediendo, me dicen los alumnos que me reemplazaron en esas tareas, una triple dificultad. En primer lugar, fijar el contexto histórico de las instituciones. En segundo lugar, percibir la función económica de las mismas. Y el tercero, los problemas propios de la estructura técnico-jurídica de la institución. Eso que acaba de hacer, por ejemplo, Hernando Herrera en el recuento de las figuras comerciales mencionadas.
Y la dificultad, si bien esa es la dificultad para el profesor, la del estudiante viene dada porque ellos y nosotros los profesores somos seres ahistóricos y anuméricos. Lo primero creo que se entiende fácilmente. Lo segundo lo remito al libro de John Alan Paulus, un matemático importante norteamericano que lleva ese título, El hombre anumérico. Entonces, si el presupuesto para lidiar con las instituciones comerciales es lo histórico y lo económico, la percepción de esos modelos, de esos prototipos, está rodeada de esa dificultad. Hasta mediados del siglo XIX fue un tópico, un lugar común, decir que la intermediación era el corazón del derecho comercial. Más aún, se llegó a creer que era el signo distintivo de lo comercial. Sin embargo, por la fuerza de la revolución industrial, se pasó del concepto de intermediación al de distribución. Y se consolidó ese concepto cuando llega al derecho comercial la noción de empresa, y ahí queda fijado, pareciera que de una vez por todas, por lo menos por un siglo, lo que iba a ser la materia comercial. Entonces, no había tal de que fuera la intermediación el tema dominante de la materia, porque ahora se centró la atención en la distribución, y ese es más o menos el rótulo de la bibliografía más relevante de la materia, y luego se estableció que esa distribución de manera ordenada, continua, no iba a ser posible sino con la irrupción de la empresa como un elemento más identificador de la materia comercial mercantil. Estoy un poco decepcionado de estas ayudas, y eso me lo demostró el panel de esta mañana de los doctores Ibáñez, Cediel y Weiner Ariza. Me parece que a veces embroman un poco, y aquí tengo un colega que me inició en esas reflexiones, y no es ninguna garantía de éxito acudir a estas ayudas. Sin embargo, ya estaba hecha cuando Ernesto Rengifo me suscitó esta reflexión. Entonces, en el derecho colombiano, si hubiera la tentación de magnificar el elemento intermediación, nos vamos a llevar una desagradable sorpresa. ¿Por qué? Porque el legislador colombiano en 1971 no se hizo problemas conceptuales. Él miró qué había en la historia de siglos del derecho comercial y empaquetó todo eso en los artículos 10, 15, 20, 25 y 515 del Código de Comercio, de tal manera que aquí derecho comercial es el derecho de la intermediación, la concepción subjetiva, el derecho del comerciante en su tráfico profesional. Derecho comercial es el derecho del acto objetivo de comercio, heredero del Código de Comercio francés de 1807, y derecho comercial es el derecho de la empresa con su expresión a través del establecimiento de comercio. Entonces, se pregunta uno si esa desfiguración de la intermediación le ha hecho algún daño a los institutos comerciales, y me parece que no. Ya Hernando Herrera mencionó lo que puede ser el contenido de cualquier código moderno respecto de estos contratos. Jaime Humberto Tovar ya nos dirá lo complicado que es en técnica jurídica, y es el rompedero de cabeza de los jueces y de la jurisprudencia distinguir uno de otro instituto y caracterizar a cada uno de ellos. Queriendo agregar algo a esta exposición, quise hacer una búsqueda
de la frecuencia con que aparecen los temas comerciales en el arbitraje. No había muchas fuentes para ello, pero sí una que tuve muy a la mano, que es la compilación de arbitrajes del Externado de Colombia, una obra magnífica debida a la negación de dos profesores que han estado al frente de ella, Hernán Fabio López y Ramiro Bejarano. Recorrí los 5 tomos de esa compilación y me encontré, ratifiqué lo que ya pensaba, que los negocios de intermediación no son el meollo del derecho comercial, sin embargo, es lo que nos acompaña y agobia en la vida cotidiana. Y quise hacer un censo a partir de esa compilación de cuáles son los negocios que han aparecido en el arbitraje desde 1932. Puede ser muy imperfecta esa muestra, pero es una muestra seria la que tenemos a mano. Termina en el 2011, de tal manera que faltan 7 años muy fructíferos en la actividad mercantil, y revela también cómo se han ido dando ciclos por temas. Tuvimos años de problemas de agencia comercial, años de problemas de fiducia, años de problemas de telecomunicaciones, pero eso también es un espejismo, porque como lo veremos, una franja muy importante, bajo la apariencia de problemas típicos de institutos o de entidades comerciales o del derecho contractual estatal, lo que aparecen son los problemas eternos del derecho de las obligaciones. Veamos entonces ese censo, ahí lo pueden seguir en el PowerPoint, pero me voy a permitir referir. En primer lugar, como era de esperarse, la foto la copa en buena parte la obra pública y privada, los negocios de infraestructura, concesión de obras y servicio para la explotación de un bien público y concesión mercantil. Y la consultoría, interventoría y diseño asociados a los anteriores negocios jurídicos. Eso me dio una muestra de 103 arbitrajes. En segundo lugar, yo diría que no hay tercero, hay un segundo lugar, segundo y tercero es el segundo, son el segundo, controversias societarias y de otras formas asociativas, negocios de colaboración interempresaria y establecimientos de comercio. Se detectaron 53 casos. Y en tercer lugar, lo que ocupa la atención de este panel en este momento, negocios de intermediación y distribución, en concreto agencia. Tomo los rótulos que le dieron los compiladores a cada uno de esos arbitrajes. Hago categorías, por supuesto: agencia, suministro, franquicia, reventa, acuerdos de explotación comercial. Y en cuarto lugar, controversias que, estando vinculadas a un contrato estatal o de derecho privado, recaen en temas típicos del derecho de las obligaciones. Menciono la oferta, la buena fe, la cláusula penal, la acción reivindicatoria, el pago de lo no debido, las obligaciones en moneda extranjera, el incumplimiento, el daño y el resarcimiento, la fuerza normativa del contrato, la interpretación de los contratos, el dolo, la imprevisión del Código de Comercio, las nulidades y la transacción. En esto no podemos engañarnos. Puede haber un problema de derecho de la aeronavegación, pero si uno indaga mejor cuál fue la controversia y qué fue lo que se decidió, de repente es un problema simple pero dramático de consentimiento o de cualquier otro vicio de la voluntad. Entonces, esa es una franja amplia que ocuparía el tercer lugar. Siguen los seguros y negocios vinculados a ese tipo de contrato, con 24. En sexto lugar, la fiducia mercantil y el leasing, un solo caso, no se le habría al leasing una categoría especial. En octavo lugar, la promesa de compra-venta. Después, el marítimo y fluvial,
los servicios de telecomunicaciones, concesión de servicios de televisión y servicios de telefonía, después el arrendamiento y administración de proyectos inmobiliarios y locales comerciales, el transporte, excluyendo el marítimo y fluvial que ya tenía otra franja, 13 las entidades de salud y servicios de salud y finalmente hidrocarburos y minería. No se enlistaron lo que registraba 3, 2 o un solo caso. Entonces, esto para significar que este tema no es el más importante del derecho comercial, tiene cierta frecuencia, quienes operamos en estas franjas, pues hemos podido vivir decorosamente de estos conflictos y lo que sí conviene es ahora sacar algunas conclusiones de qué ha ocurrido con eso que se acaba de enlistar. ¿Realmente ha habido una contribución interesante al derecho? Pues yo diría que podemos plantear ya para concluir lo siguiente. Estas decisiones, por reiteradas que sean, no son jurisprudencia. Con el debido respeto por los compiladores del externado que han rotulado a esta colección jurisprudencia arbitral. Eso no existe. Segundo, estas decisiones tampoco constituyen precedentes en el sentido en que lo ha fijado ya la Corte Constitucional como una línea de decisión que llegaría a ser obligatoria para los jueces y válidamente invocable por las partes en una controversia. Estas decisiones, sería una tercera conclusión, ratifican, eso sí, lo que es una línea continua y pacífica en la jurisprudencia de la Sala de Casación de nuestra Corte Suprema y en lo que le corresponda al Consejo de Estado. Digamos que es admirable que no haya habido ninguna extravagancia conceptual en estos temas en las decisiones arbitrales. Y la contribución entonces, ¿en dónde quedaría de todo este esfuerzo de operadores, de árbitros, de cortes? Pues que no es despreciable que se hayan confirmado los estándares interpretativos de estas materias prototípicas del derecho comercial y que constituyen las vías de comunicación de la vida cotidiana del colombiano. Y lo que se percibe es que nuevamente volvemos al meollo del asunto. Problemas de apariencia especializada comercial acaban siendo los problemas típicos y eternos del derecho de las obligaciones. En todo caso, lo que sí se debe registrar es que el arbitraje está mucho más abierto y predispuesto a recibir y elaborar los materiales novedosos que ofrece la praxis del derecho comercial, en donde es incesante la imaginación, no de los abogados, sino de los operadores y de los gestores de los negocios para crear nuevas formas de intercambio. Esto es nada más una foto general en un momento de la historia y ahora Jaime Humberto nos dirá problemas un poco más acuciantes para el abogado. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, el agradecimiento al Centro de Arbitraje y Conciliación por esta gentil invitación, a mis compañeros de panel y a ustedes por soportarnos en este horario. Todo lo que dicen que yo les voy a decir, no voy a decir, porque es que Hernando dijo, no, Gilberto va a hablar de esto y entonces y Gilberto dice, Jaime Humberto va a hablar de esto y yo no voy a hablar de todo lo que ellos están diciendo, entonces quiero desautorizarlos públicamente. Yo quiero informarles, uno, que hay muchas controversias en materias de contratos de distribución. Para nadie es un secreto de todos los que estamos aquí que la naturaleza jurídica de los contratos pues, nos da a muchos para vivir,
a otros para pelear y que no es un tema que esté solucionado. Entonces, yo aquí no voy a decir, mire, es que los elementos esenciales del contrato de agencia, los elementos esenciales del contrato de franquicia, los elementos… No, creo que no se trata de eso. Voy a más bien a mencionar algunos problemas prácticos en algunos contratos que yo considero que son los de transversales frente a muchos contratos que podrían denominarse de manera general contratos de distribución durante el trámite arbitral. Un poquito advirtiendo cuáles, en mi opinión, son esas controversias que se suscitan día a día cuando estamos en un contrato. Primer tema, la forma de regular la relación comercial. Los comerciantes pues no son tan juiciosos como uno quisiera en el sentido de que tengan un contrato que perfectamente pudiera uno determinar las características de ese contrato. Y entonces yo pongo aquí controversia relacionada con un contrato verbal que posteriormente se documenta. Si ustedes revisan muchos laudos, siempre el contrato empezó verbalmente antes de que se hubiera documentado. Y viene el tema arbitral y es bueno, y es que el tribunal puede conocer esas controversias anteriores al pacto, las primeras de cambio que son discusiones, que son controversias que día a día se nos presentan. Y ahí, y yo lo pongo como controversia porque es que hay decisiones distintas, decisiones contradictorias, no hay unanimidad sobre el tema. En primer lugar, se ha dicho claro que lo que importa no es el momento en que yo firme la cláusula compromisoria o el pacto arbitral, porque ella puede comprender asuntos anteriores a la misma. Y por supuesto, pues están los precedentes, los antecedentes, las cuestiones precontractuales, y lo que importa es que la controversia va a ser hacia el futuro. Entonces, evidentemente puede el tribunal conocer, pero hay providencias distintas donde dicen, no, con todo el respeto, no se debe ni se puede hacer sustituir y ni se le puede dar efectos retroactivos a la cláusula. Entonces ahí ya empieza uno a ver una controversia, bueno, ¿qué hacemos? En la mayoría de los contratos eso es lo que sucede. Y esa es la discusión que yo quiero dejar abierta. Puedo empezar a dar mis opiniones que no comprometen para nada los tribunales en los cuales participo como parte o como árbitro. En mi opinión, por supuesto que el tribunal puede conocer controversias anteriores al pacto. No se puede confundir el momento de firmar el pacto arbitral para controversias futuras, pero controversias que pueden hacer referencia a hechos anteriores a esa firma del pacto arbitral, y en ese sentido, en mi opinión, no se está dando ningún efecto retroactivo a la cláusula compromisoria. Segundo tema, también relacionado con ese contrato que se documenta, ¿cuáles son los efectos de una cláusula de finiquito? Primero, la cláusula de finiquito es esa que dice, este contrato constituye el acuerdo total, final, no hay contrato verbal, todo lo que todos nos acostumbramos a veces a copiar. Y la pregunta que se han hecho los tribunales es, bueno, y aquí esta cláusula compromisoria, el anterior que no lo tenía, ¿me funciona o no? Y ahí también ha habido otra controversia. Y están las dos tesis. Algunos consideran que esa cláusula, tratándose de contratos de una relación jurídica o comercial continua, como ya nos mencionaba el profesor Herrera en estos contratos de distribución, pues por supuesto no finiquita, sino simplemente son formas que se le dan a esos contratos. Otros, por el contrario, tribunales, yo no voy a citar aquí tribunales específicos, no se trata de ese ejercicio, pero otros tribunales, y no pocos, dicen no, ese constituye un acuerdo total entre las partes con respecto al objeto de la materia y reemplaza todos los acuerdos anteriores, y a eso la autonomía de la voluntad hay que darle un efecto jurídico, y el efecto jurídico es que el tribunal no puede conocer de esos asuntos. Yo personalmente no comparto esa última opinión, pero queda planteado en el tema dentro de una de las controversias que permanentemente se están presentando en este tipo de disputas. Una segunda controversia que también tiene que ver con la forma, es la controversia relacionada con varios contratos con pactos arbitrales diferentes. ¿Qué sucede? Para ponerlos en contexto, a todos nos pasa. Una relación comercial que dura mucho tiempo y que a través del tiempo viene siendo documentado, pero se vienen modificando, y una de las modificaciones son las cláusulas compromisorias o los pactos arbitrales. Y la pregunta que entonces se hace a un tribunal es, ¿yo puedo asumir competencia de una disputa donde
en el primer contrato que se suscribió entre las partes era un centro de arbitraje distinto donde yo estoy funcionando? ¿O yo tengo que ver otra cláusula que es la que me invoca la parte convocante, o tengo que esperar a ver qué es lo que me dice la parte convocada? En mi opinión, es un tema difícil de resolver. Y difícil de resolver porque es que cuando tenemos una controversia relacionada con varios contratos y con varios pactos arbitrales, pues uno puede decir, mire, si es una única relación contractual, si es un único contrato documentado muchas veces, pues evidentemente el último contrato, el último pacto arbitral será el que tendrá efectos, que es el momento a cual se partió la disputa. De alguna manera, los pactos posteriores fueron modificados por ese último pacto. No obstante esta posición, algunos dicen, no, yo no tengo competencia todavía para decidir eso. Eso es un tema que no puedo resolver en la primera audiencia de trámite, toda vez que no están las pruebas suficientes para entender que hay un único contrato o que son varios contratos o varias relaciones jurídicas distintas. Y eso nos lleva a una de las preguntas: ¿cuál es el momento de definir la competencia del tribunal? Claro, la pregunta es muy fácil. Si uno lee lo que está establecido en la Ley 1563, específicamente en el artículo 30, está la obligación de decidir sobre la competencia del tribunal en la primera audiencia del trámite. Y la pregunta que uno hace, ¿siempre es esa? Y han habido muchas tutelas, y yo aquí veo muchos árbitros que ya han estado y las decisiones pues han sido distintas. En mi opinión, pues por supuesto hay que cumplir con lo que está establecido en el artículo 30 de la Ley 1563, de decir esa competencia en la primera audiencia de trámite, pero muchas veces es necesario obtener una serie de pruebas que se hacen con el proceso para determinar, por ejemplo, si se trata de una relación jurídica única o si son relaciones jurídicas diferentes. Y eso está además permitido cuando en el laudo pues las personas tienen que, o el tribunal mejor, tiene que definir los presupuestos procesales, uno de los cuales es la competencia. De tal manera que en muchos tribunales, a pesar de que se cumple con esa obligación que es necesaria para efectos de entender que hay una competencia, pues eso nada es óbice para que después con las pruebas se pueda modificar eso. Otros temas que se han presentado en ese específico punto es de determinar si el arbitraje es internacional o no. Puede que en la primera audiencia de trámite las condiciones o los documentos que están ahí no develen alguno de los requisitos que está establecido en la ley para entender ese arbitraje como internacional. Sin embargo, pues viene un tema dificilísimo, y es que si adelanto un trámite que no está cumpliendo el procedimiento, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá para los trámites internacionales, pues entonces habría que decretar unas nulidades y demás. Pero simplemente para concluir que es posible que después de la primera audiencia de trámite haya una revisión íntegra con las pruebas referente a los temas de competencia. Un segundo gran capítulo que tiene mucho también de transversalidad, como todo es transversal, bueno, y es la arbitrabilidad de las cláusulas relacionadas con el derecho a la competencia. Porque todos, en la gran mayoría de los contratos de distribución, uno se encuentra varios temas. Uno, cláusulas de exclusividad. Dos, la discusión de si tiene abuso de posición de dominio o abuso de posición del mercado o incluso abuso de posición contractual, que lo confunden como si fuese tratar un tema de prácticas. Y tres, posibles conductas constitutivas de competencia desleal. Entonces, las preguntas son las que están ahí. En primer lugar, ¿puede un tribunal arbitral conocer los temas relacionados con el derecho a la competencia? La respuesta es sí. Es posible. Ya dijéramos que esa discusión que se dio tal vez en la década de los 80, en donde decían, no, eso es un tema ajeno a los tribunales arbitrales porque no son temas de libre disposición, ya lo superamos, porque evidentemente los tribunales arbitrales tienen posibilidad legal para conocer asuntos del derecho a la competencia, llámese cláusulas de exclusividad, llámese algunos temas relacionados con prácticas comerciales restrictivas, una de las preguntas de nuestro moderador, cláusulas de no competencia, que por supuesto hay para efectos de poder dirimir esa responsabilidad. En segundo lugar, ¿puede un tribunal declarar de oficio nulidad de una cláusula restrictiva? Evidentemente que sí.
El derecho a la competencia casi que tiene dos grandísimos temas. Un tema de protección público, encabeza unos organismos administrativos, hoy Superintendencia de Industria y Comercio, Autoridad Única de la Competencia en Colombia, que tiene una finalidad de proteger a la generalidad del libre mercado. Y tiene un procedimiento administrativo que termina con unas sanciones, pero hay una protección privada que implica la intervención o judicial o arbitral, por supuesto, arbitral si están dados los elementos y hay un pacto arbitral que le permita actuar en ese sentido, para efectos de declarar incluso de oficio la nulidad de una cláusula que a sabiendas se está dando cuenta como restrictiva de la competencia. Entonces, no es necesario, viéndolo de otro punto de vista, que las partes soliciten la nulidad, sino que el juez, es su obligación hacerlo, si se está dando cuenta, porque se trata de una nulidad absoluta por objeto ilícito, tiene la obligación, no tiene la facultad, tiene el deber de declarar la nulidad absoluta de la cláusula restrictiva de la competencia. Tercera pregunta, ¿es obligatorio para el tribunal la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Cuál decisión? ¿La que declaró la práctica restrictiva? Difícil pregunta. Difícil pregunta. No hay nada que uno… En mi opinión, un acto administrativo, porque lo que hace la autoridad de la competencia es emitir un acto administrativo que al final va a determinar si hubo o no esa práctica restrictiva, pues sobre eso no se puede pronunciar el tribunal. Evidentemente, ahí no hay competencia. Pero si es una prueba, por no decir que es la prueba reina que le va a permitir casi que la causa que dé origen a dos cosas. Uno, a la nulidad de la cláusula que resulta restrictiva y dos, a la indemnización de los perjuicios, que son temas especiales de la justicia ordinaria o de los tribunales arbitrales en los eventos en que haya pacto arbitral. Y en mi opinión no es obligatorio, pero pues será una prueba dentro de las muchas que se tengan que ver, y digo que no es obligatoria por varias razones. En primer lugar, porque hay una autonomía judicial y hay que mantener esa autonomía judicial, jueces ordinarios o tribunales arbitrales. En segundo lugar, porque es que en el tema de los trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio pueden ocurrir muchos asuntos. Uno de ellos, relativamente nuevo a partir de la expedición de la Ley 1340 del año 2009, la delación o los denominados beneficios por colaboración, en donde una persona que hace parte, por ejemplo, de un cartel, delata a los otros para efectos de exonerarse de esa sanción. Pero como vemos todos los días, pues las personas declaran una cosa, pero después declaran otras. Puede, por ejemplo, una persona que ha obtenido esos beneficios por colaboración decir que no dijo la verdad ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Tiene el juez que omitir y taparse los ojos cuando se está dando cuenta de que eso no corresponde a la realidad? Yo pensaría que no, que hay una autonomía judicial y que podría incluso apartarse, muy difícil hacerlo, pero creo que existe esa posibilidad. Y en esto, para concluir un poco, hay unas competencias propias de la superintendencia que no pueden ser asumidos por los tribunales arbitrales, y hay unas competencias de la justicia ordinaria, los tribunales arbitrales, que no pueden ser asumidos por las autoridades administrativas. Otro debate es, bueno, ¿y hasta dónde puede entonces el juez intrometerse en el tema de la investigación administrativa? En nada. En nada no quiere decir que no pueda solicitar pruebas. En nada no quiere decir que no pueda pedir las actuaciones que se están adelantando en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Pero una cosa es solicitar eso y acomodar eso como pruebas, y otra, involucrarse en las decisiones que tiene la superintendencia. Bueno, muy bien. Hay un punto, y eso lo hago, ¿cómo estamos de tiempo, moderador? 5 minutos. Bueno, entonces, el contrato de agencia, yo no quería meterme con ningún contrato en especial, quería hablar de la generalidad, pero el contrato de agencia, sí, como decía algún profesor que hoy no nos ha acompañado, hay que hacerle un monumento al contrato de agencia nosotros los abogados, al 1324 del Código de Comercio, precisamente por los debates que hemos tenido y que seguimos teniendo. Y no frente a la naturaleza jurídica, si eso no es, sino frente a otros aspectos. La primera controversia que uno encuentra es las controversias relacionadas con la competencia de un tribunal de una agencia comercial de hecho. Entonces la pregunta es, ¿tiene competencia el tribunal para conocer de la existencia de una agencia de hechos? La respuesta no.
tribunal no tiene competencia porque es que si es una agencia de hecho no hay cláusula compromisoria, no hay pacto arbitral. De tal manera que cuando le dicen ahora, declare que es que hay una agencia de hecho, pues para la agencia de hecho no tenemos. Muéstrame el pacto arbitral, a menos que estemos en el parágrafo del artículo 3 de que yo digo que verbalmente hicimos el pacto y el otro me dice y entiendo probatoriamente que existe un pacto arbitral. Pero el tribunal no está habilitado para decidir sobre un contrato que no tiene cláusula compromisoria, pero sí tiene competencia para calificar la naturaleza jurídica de un contrato como agencia mercantil que contiene una cláusula arbitral o un pacto arbitral. Me explico. Hay muchas formas en que se regula una relación y yo sí debo como juez calificar la naturaleza jurídica de esa relación y yo puedo concluir que la naturaleza jurídica es un contrato agencia y frente a eso tengo, por supuesto, la posibilidad de pronunciarme sobre esos efectos. Segunda controversia, las relacionadas con la aplicación de las normas cuando hay contratos mixtos. ¿Cuándo hay contratos mixtos? Pues hay contratos mixtos, aquellos que además de los elementos propios de un contrato típico tienen un elemento que corresponde a otro tipo contractual. Entonces hay contratos gemelos, combinados, mixtos, de doble, hay lo que ustedes quieran. En últimas, ¿en dónde están los debates? Es qué norma le aplico. Yo tengo un contrato de suministro, pero además encuentro que hay un contrato de agencia, pero además encuentro que hay una compraventa, pero además encuentro que de pronto tiene una publicidad y un contrato atípico que puede tener algo de franquicia. Sobre eso, pues la discusión es si uno asume la teoría de la absorción, es decir, si hay algo determinante, entonces le aplico el régimen jurídico de esas normas, la teoría de la combinación, que es un poco lo que ha dicho la Corte Suprema cuando ha habido esa discusión, aplico a cada contrato lo que le corresponde, o la teoría de la aplicación analógica. Pero ahí hay una discusión y uno encuentra laudos en todos los sentidos. La doctrina ha expresado que no es posible dar preferencia a uno, que no es, habrá que ver cada caso particular, pero sigue siendo un problema que uno, ¿cómo voy a regular eso? ¿Cuál es ese régimen jurídico que nos va a permitir? Ya casi termino, moderador. La tercera controversia, las relacionadas con la renuncia a las prestaciones establecidas en el artículo 1324. La pelea de nunca acabar. 1. ¿La norma establecida en el artículo 1300 es imperativa o es una norma que puede ser modificada o renunciada voluntariamente por las partes? ¿Es una norma de orden público o no es una norma de orden público? Todas las teorías, aquí veo árbitros que han manejado, y hay tinta sobre todo lo que quieran, libros, todo lo que quieran, de las dos teorías. La primera, no es renunciable, es una norma de orden público, hay una protección especial a los agentes, de tal manera que no existe la posibilidad de renunciar a eso. Otros, por el contrario, sostienen que eso es renunciable, que ahí no está involucrado el orden público, que debe primar la autonomía de la voluntad para efectos de esa estipulación que hacen las partes de la renuncia anticipada. Y eso también siguiendo un poco a la Corte Suprema de Justicia, que tampoco ha tenido una posición unívoca. En los últimos 10 años hay 3 grandes sentencias. En primer lugar, esa sentencia del 28 de febrero del 2005, aquí está el ponente en este auditorio, el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, que considera que es irrenunciable, pero advierte que eso puede pagarse en la ejecución del contrato, pues las partes tienen la libertad para acordar dicho pago siempre que actúen de buena fe. No son renunciables, pero puedo pagarlas durante la ejecución del contrato. Tesis que posteriormente fue modificada en una sentencia del 19 de octubre del 2011, que consideró que era legal la renuncia a las prestaciones desde el momento de la celebración del contrato, sometida por supuesto a la autonomía y la voluntad que no comprometa al orden, pues no se compromete ni el orden público, ni las buenas costumbres, ni el interés general. Y la última, muy reciente, del 9 de noviembre de 2017, que vuelve a recoger, rectificando la postura anterior e indicando que solo puede renunciarse una vez terminado el contrato, pues solo en ese momento nace a la vida jurídica esa prestación. De tal manera que no solamente en la verdadera jurisprudencia, como mencionaba el profesor, sino en los laudos arbitrales, pues encuentra uno esa discusión que aún no se ha zanjado y que sigue siendo temas de conflicto. Y ya para terminar por hoy, como dice nuestro periodista, la cuarta pregunta,
es Esperen la y le hago controversia. preguntas de allá para que vea. Adelante, ese minutico me lo queda debiendo usted. Las controversias relacionadas con el Pacto Arbitral Internacional y la escogencia de ley sustancial para dirimir las controversias. ¿Y cuál es la pregunta? Yo puedo, a través de un pacto arbitral de carácter internacional, excluir la aplicación de las normas o los efectos de la agencia mercantil, o siempre estoy sometido a la regulación establecida en el Código de Comercio. Difícil, difícil. Algunos me dicen, eso ya es refrito. Pues no lo es. En primer lugar, si yo estoy en un trámite arbitral, yo puedo escoger ley sustancial aplicable al caso, y puedo escoger tribunal y puedo escoger foro distinto. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y cuál es el tema entonces cuando venga el exequatur? Porque la voy a aplicar aquí en Colombia. Pues ha sido muy amplia la Corte Suprema de Justicia en darle validez a esos laudos, porque ha entendido que ese orden público es un orden público internacional, no nacional, y en consecuencia le da validez a esa sentencia. Sin embargo, hay muchas voces que dicen, no, esto lo que puede haber es una nulidad del pacto arbitral, y ya hay muchas voces, no solamente aquí en Colombia, en Europa. Por ejemplo, España en los contratos de franquicia prohibió eso. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Bélgica, y eso tiene que ver con que hablábamos de Congreso Internacional. Entonces, esto es lo internacional, en el sentido de que muchas legislaciones ya han empezado a restringir que se haya tribunales arbitrales sobre temas, a menos que se aplique la legislación que se indica en el respectivo país. Muy interesante discusión, es una discusión que, en mi opinión, sigue abierta. Y por eso la otra pregunta, ¿será que entonces yo debo pedir la nulidad del pacto arbitral internacional? Porque estoy vulnerando los derechos del distribuidor, del agente, del franquiciado. Difícil, porque es que quien se lo va a fallar es el tribunal arbitral. Lo que sí podría uno concluir en estos temas es que si tengo un tribunal arbitral, ese tribunal arbitral puede aplicar la ley colombiana, y ahí la discusión nos facilitaría los temas. Muchas gracias a ustedes por estos minutos tan apretados. Señalaba usted, doctor Jaime, que los actos de las investigaciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio no son obligatorios en principio para los tribunales de arbitramiento. ¿Cuál sería esa consideración si ella la ratifica y la posición del doctor Gilberto bajo la noción fundamental que los árbitros no tienen competencia para efectos de dirimir conflictos en los cuales está involucrado la eventual legalidad de actos administrativos? Muy bien. Lo primero que hay que advertir es que son dos cosas distintas que no se pueden confundir. Advierto que un tribunal no puede involucrarse en un acto administrativo, eso está excluido, no es arbitrable. De tal manera que yo no voy a pronunciarme sobre ese acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad única de la competencia. La pregunta que yo formulo, y que he dicho que tiene dificultades, pero tengo una posición, y es si esa decisión de la superintendencia resulta absolutamente obligatoria, por ejemplo, para efectos de la determinación de indemnización y perjuicios. Por ejemplo, si la superintendencia ha dicho que esa persona cometió la conducta restrictiva y de las pruebas que hay en el proceso judicial se demuestra que no hubo afectación del mercado, que no hubo la conducta, hubo, por ejemplo, una, ¿cómo se diría?, retrato a la delación que hizo una persona, pues me da la sensación que el juez tiene la autonomía propia para efectos de advertir que no habrá una nulidad o no se harán los temas para la indemnización de perjuicios, pero parto de la base que ni la Superintendencia de Industria y Comercio puede meterse en los temas jurisdiccionales o de los tribunales arbitrales, ni los tribunales arbitrales o la justicia ordinaria podrá meterse en los temas propios de la administración, en los temas restrictivos de la competencia. Cosa distinta, y no lo hice por tiempo, hay que verlo en los temas de competencia leal, donde sí hay unos derechos disponibles y no bajo los temas de prácticas comerciales restrictivos, donde hay protección de un interés general y de orden público económico. Gracias, doctor Jaime. Doctor Gilberto, ¿su postura sobre ese particular? No, ninguna. Lo que sí me llama la atención es que Jaime Humberto por la puerta de atrás nos quiere volver a poner de presente algo que yo no acabo de entender. No se va a discutir la legalidad del acto, pero sí vamos a discutir los efectos económicos. Eso que las y los administrativistas
pusieron de moda y me consta que hay administrativistas que no acaban de entender eso, menos un comercialista. Entonces me pregunto si es que va a ser carrera ese extraño mecanismo acuñado por la doctrina administrativista. Muchas gracias, doctor Gilberto. Otro de los tópicos que se comentan y que concita mucho interés es el que tiene que ver con la posible resolución de asuntos precontractuales. Pero le voy a añadir un ingrediente adicional que complica la cuestión. Ustedes habrán observado que hay muchas cláusulas compromisorias, por no decir la gran mayoría, que citan la competencia que puede ser extendida por los árbitros. En esas cláusulas entonces se dice todo asunto relacionado con la celebración, el desarrollo, ejecución, liquidación del contrato podrá ser o deberá ser resuelta por 2 tribunales de arbitramiento. ¿Qué pasa para los efectos precontractuales cuando en esa variable enunciativa no se plantea que uno de los elementos en los cuales los árbitros pueden tener competencia es el referido a la celebración del contrato de intermediación respectivo? No, a mí me parece que hay que establecer claramente la vida del contrato. El contrato tiene un nacimiento, pero también ese nacimiento puede ser muy complejo. Hay unas tratativas que en lo comercial pueden ser muy largas, muy tortuosas, pero me parece que la distinción entre lo contractual y precontractual pues no es gratuita. El mismo legislador mercantil tuvo que decir y hablar de una responsabilidad precontractual y hasta ahora lo tradicional ha sido que eso es precontractual, extracontractual y el contrato nace en otro momento determinado. Pero parece que hoy todo está sometido a revisión, así que quiero oír a Jaime Humberto. Yo también, hágale. Se la voy a devolver con el tema del derecho administrativo. En derecho administrativo sí que no hay problema, está claramente establecido que en los pliegos de condiciones son arbitrales, así no estén las otras partes involucrados en el tema. En el derecho comercial, pues es que los antecedentes que dan origen a una relación son parte de esa relación. Por supuesto hay que ver caso por caso. Si yo tengo una promesa de compra-venta que me da una obligación de hacer, suscribir la escritura, y la promesa no tiene la cláusula compromisoria o el pacto arbitral y la escritura sí o viceversa, pues cada uno será un contrato distinto, diferente y la competencia estará por la función que le dé ese pacto arbitral. Me explico. Si la promesa no tenía la cláusula arbitral, la cláusula compromisoria, pues no será objeto de decisión de los árbitros. Eso es un contrato que terminó cuando se suscribió la escritura que sí tiene el pacto arbitral. Ese es un poco mi posición. Gracias, doctor Jaime. Y por último, esta pregunta para ambos, para que también, como ha pasado con las dos anteriores, haya disentimiento, divergencia sobre el particular. Se mencionaba por ustedes que en estos contratos o relaciones jurídicas de larga duración, como por ejemplo a veces acontece en la agencia comercial, existan diferentes pactos arbitrales. ¿Cuál sería su opinión en el caso en que esos pactos arbitrales, además de siempre señalar que esa relación jurídica en particular o cualquier controversia que surja de ellas se resuelva mediante arbitraje, se tenga esta disonancia? Por ejemplo, que en una se establezca que el centro competente es la Cámara de Comercio de Bogotá y en la otra se diga que el centro competente es la Cámara de Comercio de Cartagena o de Santa Marta, o peor aún, que en una se diga que el tribunal estará integrado por 3 árbitros y en la otra se diga que deberá estar integrado por un árbitro único. Sí, esa es una de las controversias que hoy hay y mencionaba yo en las posibles soluciones es que la última cláusula compromisoria será, en mi opinión, la que deba aplicarse en el entendido de que tratándose de una relación única, las anteriores fueron modificadas por esa cláusula compromisoria. Ningún empresario, ningún agente, ningún distribuidor, ningún franquiciante estaría dispuesto a tener en una relación comercial que ha tenido varios contratos, 5 procesos distintos. En nuestra opinión, si hay una
relación jurídica que ha sido continua a través del tiempo, a pesar de tener documentos de pactos arbitrales distintos, en mi opinión será el último pacto, porque los demás se entenderán modificados por ese último pacto. Doctor Gilberto, su postura sobre el particular. Sí, el asunto no se puede reducir a un planteamiento tan simple, porque normalmente eso viene dentro de una serie de acuerdos un poco más intrincados, como es querer cortar la relación comercial anualmente, buscar que no haya continuidad y naturalmente la cláusula compromisoria es una cosa subsidiaria que es el resultado de toda una patraña en esa renegociación, y me parece que estamos de acuerdo en tu planteamiento final, Jaime, que hay que mirar a ver qué fue la realidad económica de esa relación. Es que nos quedamos jueces y abogados en lo meramente formal de la relación jurídica, y si ha habido realmente una promoción comercial continua, seria, estable, cuantificable, me parece que se va a imponer una cierta unidad del contrato y allá el juez que eche la mejor decisión posible. Bueno, yo los congratulo por estar de tres en acuerdo en una, pero independientemente de eso, doctor Jaime, las réplicas están prohibidas. Vamos ahora a las preguntas de los... Yo le dije lo de dictador, yo me la tomo en serio, no hay chiquito que no sea bravo. Mire, vamos entonces, esta pregunta voy a tratar de atribuírsela a uno de los dos, porque la persona menciona conferencista Humberto Peña, es decir, es ecléctico, porque es la mezcla de ambos. La teoría de la combinación. Sí, exacto, está coaligado, entonces vamos a ver aquí, hagámosle esta al doctor Jaime Humberto Tovar Peña. ¿Puede considerarse el arbitraje nacional como una nueva jurisdicción o integra la jurisdicción ordinaria o contenciosa según el asunto que tramite? Yo creo que no se puede hablar de jurisdicción arbitral. Entre otras cosas, hay una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la doctora Margarita Cabello, en donde indica que cuando hablamos de estos temas podrán haber temas de competencia, pero no de jurisdicción, porque entender que así no nos guste, somos parte de una jurisdicción. Entonces creo que esa puede ser la solución. Gracias, doctor Jaime. Doctor Gilberto, una pregunta que le dirigen a usted. ¿Por qué los laudos no son considerados jurisprudencia y por ende tampoco precedente, teniendo en cuenta que los árbitros administran justicia habilitados por las partes y la Constitución política? Su decisión tiene los mismos efectos de una sentencia, debe ser tenida en cuenta como un fallo judicial, entre otros. Parece uno de los artículos de La Habana, pero esta es la pregunta. No, a mí me parece que el órgano jurisdiccional es uno, y cuando se le dio la facultad a la Corte de Casación, a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, de crear doctrina probable, lo hizo bajo unos estándares muy claros de uniformidad, de reiteración y de unidad del órgano, de tal manera que tanto que apelamos a la seguridad, parece que es un anhelo colectivo, pues ahí está lo que significa seguridad jurídica, que no haya aventuras, que haya 3 decisiones uniformes, reiteradas, y eso le da seriedad a un sistema jurídico. Y el de los precedentes, mutatis mutandis, podíamos afirmar lo mismo. Entonces, pretender que los laudos arbitrales sean doctrina probable es un poco pretencioso, y me parece que, siendo admirable la labor de los árbitros, tampoco podemos magnificarla. Y realmente el trabajo arbitral hay más disensos que consenso. Ese trabajo no se ha hecho, pero gracias a la carencia de recursos, a lo limitado del recurso extraordinario de anulación, pues hay
alguna que otra originalidad que ahí se va quedando en el torrente jurídico, pero tomémoslas simplemente como decisiones arbitrales para tenerlas en cuenta, a la que le va a dar mayor o menor peso la formación de los árbitros, su experiencia, la razonabilidad de sus raciocinios, pero orgánica, estructuralmente, eso está por fuera de lo que es la línea de producción de la jurisprudencia y los precedentes. Gracias, doctor Gilberto. Doctor Jaime, esta es la última pregunta para usted. Dice quien interroga: no me quedó clara su opinión. ¿El tribunal debe pronunciarse sobre su competencia en la primera audiencia, pudiendo cambiar su opinión con las pruebas, o puede deferir ello para el laudo desde un principio? Muy bien. Lo primero que tengo que decir es que el artículo 30 de la Ley 1563 obliga al tribunal a pronunciarse sobre su propia competencia. ¿Qué puede suceder? Que no sea tan clara el tema de la competencia. Hay muchos temas que a veces se debaten y uno no sabe. Por ejemplo, la pregunta que mencionaba el doctor Herrera, en el sentido de entender que es que hay varias relaciones, o fueron relaciones que terminaron y que volvieron a nacer, entonces no es una única relación, o si se trata de un arbitraje nacional o un arbitraje internacional. Por regla general, el tribunal debe decidir su propia competencia, pero también he dicho que es posible que diga soy competente y sin perjuicio de lo que después resulte de los temas, y lo hacen muchos tribunales, y muchos han sido tutelados y la Corte le ha dado la razón a esos tribunales arbitrales, en el sentido de entender que también cuando se estén revisando los presupuestos procesales para proferir el laudo, pues uno de ellos será el tema de competencia, en donde si ha habido discusión sobre ese tema, el tribunal tiene plena posibilidad legal de revisar esa competencia. Y esa competencia puede decir, en principio cuando vi esto estaba perfecto, pero con el desarrollo de las pruebas estoy encontrando, por ejemplo, que la relación no era única, sino que son muchas relaciones jurídicas y con intermedios de tiempo y demás. No es lo normal, pero son temas que pueden llegar a suceder en un trámite arbitral. Gracias, doctor Jaime. Igualmente, la última pregunta para el doctor Gilberto. ¿El contrato de distribución es el mismo contrato de suministro que regula el Código de Comercio? ¿Sí o no, y por qué? Bueno, las cosas no son de en blanco y negro en este oficio, menos en ese contrato. La distribución puede nacer de muchas fuentes: suministro para distribución, compra-venta en firme para distribución, consignación para distribución, de tal manera que hay que mirar cada caso específico y concluir en su tipicidad. El derecho es un problema de tipicidades. ¿Cuál es el contrato, el negocio jurídico que más se acomoda? Pero vuelvo y repito, viendo en el subfondo la economía, la función económica de ese negocio. Nadie compra para almacenar, salvo el avaro, algunas cosas, y todo tiene una dinámica que hace fluir las cosas en un mercado. Por eso se llama el derecho del tráfico. De tal manera que con esos presupuestos la persona que hizo la pregunta podrá encontrar la respuesta. Muchas gracias, doctor Gilberto. Son las 4:25. Este panel estaba programado para arrancar a las 3, arrancó a las 3:15, estaba programado para acabarse a las 4:10 y son las 4:25, de manera tal que cumplimos con el tiempo. Yo les agradezco infinitamente a mis colegas, los doctores Jaime y Gilberto, su asistencia. Cumplo con este primer objetivo que siempre es privilegiado, estar en Cartagena, que es la finalidad académica, y me iré a uno posterior que siempre hago cuando estoy aquí, y es ir a revisar que Rafael Núñez siga muerto. Muchas gracias.